usted muchas gracias por estar con la programación de TN23 todo el día. TN23, esta propuesta innovadora única en Guatemala, única en Centroamérica también. Noticias y programas de contenido todo el día. Ahora iniciamos el rostro de la noticia, 30 minutos para el análisis profundo de temas de interés nacional. Hablaremos hoy sobre la justicia, la cual está en este momento en un proceso de ser reformada. Se están pidiendo muchas ideas, se están pidiendo muchas propuestas y hay una infinidad de sectores que están haciéndolas llegar hasta los entes correspondientes. Pero hoy hablaremos específicamente de la independencia judicial, que ha sido una propuesta pues muy respaldada en estos encuentros que se realizaron recientemente. Está con nosotros en este programa Roberto Ardón, director ejecutivo del CACIF, que es uno de los entes que participaron en estas propuestas. Bienvenido. Es correcto, muchas gracias. Efectivamente, estamos representando al sector empresarial en el diálogo que comenzó justamente el día de ayer y que tendrá espacio por mes y medio, en donde tendremos ocasión de debatir al menos 6 o 7 temas importantes para la justicia y para los guatemaltecos. De estos sectores que usted ha visto ahí conformados, ¿cuáles nos puede mencionar y cuáles han sido las propuestas principales? Vea, mire, bueno, primero obviamente el sector empresarial tiene mucho interés y ha estado representado por varias organizaciones empresariales. Ayer tuvimos la ocasión de estar sentados con centros de investigación, con academia, con universidades, con organizaciones sociales que están involucradas en los temas de justicia, con organizaciones de derechos humanos. Es decir, sí vimos que hubo una participación bastante amplia en la convocatoria del día de ayer y esperamos que ese diálogo continúe con ese nivel de participación y por supuesto de propuesta constructiva, que eso es lo que esperamos que suceda a lo largo de estas jornadas. De hecho, estamos viendo las tomas de lo que ocurrió ayer. Ahí están todos los sectores representados y ahí están, pues vemos a los diferentes integrantes de la sociedad guatemalteca. En el caso de ustedes, del sector empresarial, ¿por qué lo consideran muy importante estar ahí? Nosotros consideramos que, bueno, la justicia es uno de los elementos fundamentales de una sociedad. Cuando las personas perciben en un país que no hay justicia, lo que deriva es violencia y es insatisfacción y conflictividad. Y creo que es una buena ocasión para que hablemos de cómo podemos mejorar la justicia en el país. Nosotros como sector privado hemos insistido en 3 criterios para que podamos hablar de que tenemos una mejor justicia. La primera, lo decía usted al comienzo del programa, independencia. Es fundamental que los jueces estén absolutamente libres de cualquier injerencia o presión que puedan recibir de sectores cualquiera que sea. Lo segundo, nosotros consideramos que es importante que la justicia esté en manos de personas calificadas, es decir, personas que conozcan el derecho, que hayan estudiado, que conozcan bien cuál es la función de ser juez. Pero la tercera, y yo creo que eso es muy importante por el reclamo que todos los guatemaltecos estamos haciendo, que sea gente honesta. Entonces, ¿cómo hacemos para tener jueces honestos, calificados e independientes? Es el principal reto que como sector empresarial nos hemos fijado. El propio presidente del organismo judicial lo decía ayer, lleva 31 años la mayoría de las leyes que nos rigen en este momento. Es correcto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es diferente de los años 80 para acá? Bueno, mire, yo creo que primero vivimos un proceso de paz en el país. Creo que eso ha, digamos, ayudado a que de nuevo tengamos nuestra atención centrada en las prioridades del país y una de ellas es la justicia. Lo segundo es, desde el 2015 hay un proceso de reclamo, digamos, social por la transparencia, por fortalecer las instituciones. Y yo creo que es el momento de hacer una reflexión sobre la justicia. No necesariamente ha funcionado del todo bien como esperábamos los guatemaltecos. Bueno, habrá mucha gente buena, muchos profesionales del derecho que puedan acceder a estos puestos. Hay que permitirles que lo hagan. Entonces yo diría que aparte del proceso de paz y de todo digamos, toda esta demanda que las organizaciones de la sociedad y los guatemaltecos en general hemos hecho, hoy obliga a que tengamos una discusión para mejorar nuestra justicia. Esos son 2 factores muy importantes. Hagamos énfasis en este momento en la independencia judicial. Luego en el segundo bloque hablaremos del resto de propuestas de ustedes y de los otros sectores. Pero en este caso, esta independencia, ¿qué se ve en este momento? Sí, un elemento muy importante es que un juez no sienta ninguna presión u obligación con respecto de ningún sector en particular. Es muy importante que un juez, cuando está conociendo un caso, sea un caso muy grande como los de corrupción, o sea el caso que probablemente alguno de nuestros telespectadores pueda llevar por cualquier cosa, un tema mercantil o un tema laboral, es importante que un juez pueda atender y fallar, es decir, resolver en el caso sin ninguna presión externa, sea violencia física, sea violencia emocional,
sea porque en los medios de comunicación lo quieren linchar porque no va a fallar en cierto sentido. Bueno, lo importante es que el juez se sienta empoderado de poder emitir un fallo que esté apegado a derecho y no necesariamente que responda a los intereses de un sector en particular. Y de eso tiene que ver con una propuesta que nosotros hemos hecho. Hay que tener mucho cuidado porque cuando los jueces o los magistrados que están en el Poder Judicial son nombrados políticamente, el riesgo es muy alto, porque entonces una persona siente la obligación de tener que complacer a quien lo nombró. ¿Cómo hacemos entonces para evitar esa presión? Eso es de lo que estamos justamente hablando en estos jueves. ¿Cuál sería la propuesta específica? ¿Cómo lograrlo? Mira, porque debe ser muy difícil. Hay un primer elemento que nos parece muy importante que se está discutiendo y es el tema de la carrera judicial. ¿Qué significa la carrera judicial? Vamos a ver, si un guatemalteco es abogado, es juez de paz, que es uno de los jueces, digamos, de menor rango, aspira a subir en la carrera a un juez de primera instancia, que es un juez que tiene mayor cobertura, mayor responsabilidad, mayor ingreso, y que él sepa que si hace bien las cosas como juez de primera instancia, puede aspirar por mérito a subir al siguiente escalón, que es el de magistrado de salas de apelaciones. Y así sucesivamente. Si a una persona se le respeta el derecho de que el trabajo que hace bien le vaya permitiendo subir los escalones sin presión de ningún tipo, ahí estamos empezando a quitarle el componente de injerencia o interferencia en los jueces. Porque entonces lo que vale para la persona es hacer bien su trabajo. Y en la medida en que lo haga bien, en esa medida va a ir subiendo en cada uno de los puestos. ¿Qué sucede hoy? Que en ninguno de los tramos está la carrera judicial asegurada. Entonces hay nombramientos que se hacen políticos, hay nombramientos que se hacen por compadrazgo, no necesariamente atendiendo el récord de un buen juez. La carrera judicial es uno de los elementos que garantiza la independencia. ¿Han notado si algunos otros sectores coinciden con esta propuesta? Mire, yo pienso que sí, pienso que hay una demanda por independencia. Claro, todos los sectores querrán ver y las personas querrán ver a los jueces fallando de manera que mejor les satisfaga sus intereses, pero de eso no se trata. Se trata de que los jueces atiendan al derecho, a lo que la ley dice, y que los guatemaltecos sepamos que cuando vamos a llevar un caso al tribunal, pues el juez no va a fallar porque es de izquierda o porque es de derecha, porque es de una religión o de otra, porque es del interior o porque es ladino o indígena. No, se trata de que falle porque el derecho y la ley así lo manda. ¿Deberá dársele, según alguna de las propuestas, más protección personal a los jueces? Yo pienso que sí, pienso que parte de la... Eso no es un asunto que tenga que ver con la discusión propiamente de lo que estamos hablando, pero sí de una medida administrativa que tiene que tomar el organismo judicial. Hay jueces que se desempeñan en zonas donde hay presencia de narcotráfico, todos lo sabemos, los narcotraficantes utilizan armas de grueso calibre, hacen presión sobre la gente. Bueno, un juez tiene que sentir que va a poder resolver los casos sin la amenaza de que le puedan perjudicar a él o a su familia. Entonces sí es un tema que tiene que ver con la independencia, también darle las garantías de seguridad física y patrimonial a un juez. ¿Qué papel jugarían las comisiones de postulación o quién las sustituiría? Sí, ahora este sí es un tema muy específico que tiene que ver con esta discusión. Hasta la fecha, lo que ha ocurrido es que los nombramientos de magistrados se hacían a través de comisiones de postulación, es decir, se integraban con universidades y la idea era una idea buena cuando la Constitución se creó, pero lo que sucedió es que en vez de que las universidades y este grupo que integraba la comisión de postulación ayudara a despolitizar el sistema, lo que ha sucedido es que pasó al revés, se politizó mucho. Parte de la academia, no hay que decirlo que fue en esto solo parte de la academia. Pero entonces yo creo que el modelo de comisiones de postulación ya es un modelo muy cuestionado. Lo que nosotros estamos proponiendo es que haya un sistema que a través de la carrera judicial los jueces que quieran aspirar al siguiente escalón lo puedan hacer por oposición. ¿Qué significa por oposición? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Si usted y yo estamos aspirando a un puesto superior, usted tiene más estudios, usted tiene más reconocimiento, usted es más eficiente en la resolución, digamos, de sus casos. Usted ha probado que administrativamente es un buen ejecutor, un buen administrador, obviamente usted va a tener más puntos en el proceso de calificación que yo. Y en ese proceso de oposición simplemente pues le corresponderá a usted ser el escogido. Hoy, ¿qué es lo que pasa?
que obviamente vamos a una comisión de postulación, usted y yo llegamos y probablemente quien tenga el mejor amigo en los postuladores puede ser el que tenga más chance. Entonces, eso es lo que estamos tratando de buscar que se cambie. En esta propuesta, ¿quién calificaría estos méritos? Sí, hay un consejo de la carrera judicial que se está planteando. Este es un órgano que ya existe, pero ahora se le quiere dar un rango constitucional. Y ese consejo de la carrera judicial estaría integrado por un juez de paz, un juez de instancia, un magistrado de la sala de apelaciones, un magistrado de la Corte Suprema, es decir, de cada uno de los 4 escalones, y 3 personas elegidas de fuera, digamos, del sistema. Entonces, este órgano es el encargado de hacer ese proceso de oposición. ¿Por qué darles a ellos esa facultad? Pues obviamente porque ellos conocen cómo es la carrera judicial, cómo puede uno calcular, por ejemplo, el buen ejercicio de un juez, el lenguaje de eso, lo conoce quien está en el organismo judicial. Entonces, parte de ese proceso es lo que se está discutiendo ahora en estos diálogos de la justicia. ¿Ustedes también han incluido algo sobre la supervisión de tribunales, la supervisión de los jueces? Sí, mire, a ver, nosotros hemos planteado que cualquier reforma judicial, sea constitucional o no, tiene que tener ciertos principios. El primer principio es la independencia de poderes. El segundo principio es el balance. El tercer principio es las garantías de que el guatemalteco va a tener acceso a la justicia. Pero hay un cuarto principio que le llamamos nosotros rendición de cuentas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hay un juez que es corrupto, cuando hay un juez que no atiende bien su judicatura, cuando hay un juez que es tardado o perezoso, uno como ciudadano pueda ir a reclamar a la supervisión de tribunales para que a ese juez se le abra un expediente. El consejo de la carrera judicial que estamos proponiendo justamente debe llevar el control y registro de ese tipo de casos, para que cuando ese juez malo quiera competir con un juez bueno, pues en el expediente le aparezca que él no es una persona que ha hecho bien su desempeño. Esa es la rendición de cuentas que nosotros estamos planteando en este debate. Gracias. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato con este planteamiento muy importante que ha surgido de parte de muchos sectores. También el sector empresarial se suma pidiendo que la justicia no esté atada, ni ninguno de otros sectores la mande. Pero tenemos mucha información que veremos en el siguiente bloque. Ahora volvemos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en El Rostro de la Noticia. El sector justicia está buscando sus reformas. Hay detalles, todavía algunos problemas con la aplicación de la justicia que esperan resolverlo más adelante. Por eso buscan propuestas y estas están surgiendo de muchos sectores, entre ellos el sector empresarial. Nos sigue acompañando Roberto Aldón, director ejecutivo del CACIF. Hablamos entonces de reforma al sistema de justicia, no solo la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial. Sobre los otros entes, ¿qué observaciones tienen ustedes? Claro, mire, aquí hay, digamos, un debate muy interesante porque se está hablando, por ejemplo, de reformar la Corte de Constitucionalidad. Todos los guatemaltecos hemos escuchado en los medios de comunicación la importancia de la Corte de Constitucionalidad, y es que la Corte jerárquicamente es la que conoce los casos más importantes y relevantes en jurídicos. Entonces es importante que la Corte de Constitucionalidad no vaya a estar en control de un interés político o partidario o de algún sector en particular. Entonces, ¿cómo hacer para que esa Corte se preserve independiente y las personas que lleguen a esa Corte sean realmente las mejor calificadas? Ahorita hay una propuesta que la ha planteado el Ministerio Público y CICIG alrededor de cambiar la forma de integración de la Corte y que en vez de que se nomine por 5 cuerpos o 5 designadores diferentes, sean solamente 3 los que lo hagan: el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esto con el ánimo de evitar que, por ejemplo, el Colegio de Abogados que hoy nombra tenga, digamos, presiones políticas o que la Universidad de San Carlos lo haga. Nosotros lo que hemos dicho es, bueno, si la discusión es ahí, es importante que los nombres que lleguen a consideración de estos 3 poderes sean personas que hayan pasado por un filtro muy, muy cuidadoso. Como cuando uno escoge un personal para su trabajo, ¿verdad? Para trabajar en la barrotería o para trabajar en la tienda o en una oficina, pues uno trata de ver las calificaciones de la persona, que sea una gente honrada, que sea una gente capaz. Y ese proceso que nosotros le llamamos de oposición debería resultar en que salga una lista para el Ejecutivo, una lista para el Legislativo y el Judicial, que sean de personas idóneas y honorables.
Entonces ese es el primer desafío que se está hablando también en el tema de la reforma judicial. El segundo tema es el tema del Ministerio Público. Hoy el Ministerio Público está jugando un papel, digamos, muy visible en el país, presentando los casos de combate a la corrupción y demás. Entonces, aquí también interesa a los guatemaltecos que el Ministerio Público se preserve independiente y que tampoco vaya a ser presa de la presión de un presidente de la República o de un grupo en particular o de un actor local o extranjero. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso, digamos, se logre preservar? Es también parte de lo que estamos discutiendo en la reforma del sistema de justicia. En nuestra opinión, en la propuesta, se está diciendo que la nómina salga del organismo judicial. Nosotros no estamos muy de acuerdo con esa propuesta porque, digamos, el hecho de que los propios jueces sean los que nombren a quien después va a llegar a ventilar los casos, ¿verdad? A quien presenta las investigaciones y las denuncias, no nos parece que, o más bien parece que hubiera posible conflicto de intereses. Entonces, lo que estamos planteando es cambiar ese mecanismo de designación para evitar que haya ese conflicto de intereses y que la persona que ejerza el Ministerio Público no deba ningún favor ni al organismo judicial ni a otro actor en particular o al Consejo de la Carrera Judicial. Y hay un tercer tema que creo que es mucho de interés para nuestros telespectadores y es el tema del antejuicio. Se ha hablado muchísimo del antejuicio, ¿verdad? A ver, ¿qué significa el antejuicio? Cuando una persona es funcionario público, en algunos casos tiene el derecho de que en vez de que se le lleve directamente a un tribunal y se le juzgue, tenga la posibilidad de que se ventile el caso previo y si hay, digamos, argumentos para enjuiciarlo, entonces sí, que se le enjuicie. A eso se le llama el antejuicio. Ha habido de todo en esto, ¿verdad? Hay quienes abusan del antejuicio y se esconden en el antejuicio para evitar ser llevados a un tribunal, pero también hay que ver que hay gente muy malintencionada que lo que quiere es amolar a un político que le cae mal, no porque sea malo, sino porque le cae mal, y entonces lo lleva a un juicio. Entonces, este antejuicio tiene que tener una gradación, no podemos quitarlo indiscriminadamente, sería un error terrible. Entonces, ese es el tercer tema que estamos discutiendo junto con el tema de la Corte Suprema que mencionábamos en el segmento anterior. Para regresar un poco, entonces, ¿cuál sería la propuesta para quién debe elegir o designar al jefe del Ministerio Público? Sí, nosotros lo que estamos planteando es que haya un consejo, por ejemplo, de rectores de las universidades, que sean los que hagan ese proceso de nominación. El consejo de los rectores es el que debería asegurar hacer un proceso muy limpio, muy transparente, de escoger los nombres idóneos y transmitirlos al presidente de la República, que es quien finalmente tiene que nombrarlo. Pero si ya él lo nombra de una lista ya precalificada, entonces obviamente pues le llegará lo mejor. Eso es a lo que estamos aspirando a que ocurra. ¿Cree que hay sectores que están interesados en que sigan debilitados los centros de justicia? Yo le diría que sí. Hay de todo, ¿verdad? Hay gente, estructuras de crimen organizado, de narcotráfico, corrupción, intereses políticos, hay sectores sociales que quieren también que muchas veces, o económicos, que muchas veces los jueces terminen fallando a favor de ellos por un tema de ideología o por un tema de interés político. Están claramente, digamos, identificados y entonces creo que si vamos a hablar de hacer la justicia independiente, que es el tema central de la conversación hoy, tratemos de que las normas que salgan de este diálogo y que lleguen al Congreso para su discusión sean lo más limpias y transparentes posibles. Así los guatemaltecos podemos decir, vaya, si vamos a hacer un esfuerzo, que sea para llevar a los mejores guatemaltecos y a los mejores abogados. Si pudiéramos ponerlo en números o en aproximaciones, ¿en qué porcentaje en este momento la justicia es relativamente o independiente? Mire, es bien difícil dar un número porque esto obligaría a mi persona a hacer una generalización y yo creo que a veces es una generalización indeseada y también debo decirle, no conozco a mucha gente que ejerce su función, que es un buen trabajador en el organismo judicial, que hace bien su papel y que por no conocerlo probablemente pueda yo afectarlo dando un número. Lo que sí le puedo decir es que hoy yo veo riesgos de la independencia judicial, hay que decirlo. Cuando un juez está sometido a los faroles de la opinión pública, cuando hay presión, manifestaciones que dicen si no fallas en este sentido te vamos a linchar, o las redes sociales, o te vamos a despedir, entonces un juez probablemente sienta presión para fallar en uno o en otro sentido.
Entonces, sin darle un número, yo sí le diría que ahorita, más que nunca, conviene discutir el tema de la independencia judicial. Porque hay muchos casos con presión en este momento. Claro, son temas, obviamente son casos de muy alto nivel, ¿verdad? Están involucrados funcionarios de muy alto nivel, el expresidente y la exvicepresidenta. Y bueno, a partir de ahí un montón de personas más. Entonces, la mejor garantía de que podamos combatir a la corrupción en el país, que es el deseo de todos los guatemaltecos, es que garanticemos que los jueces hagan su labor de manera independiente y sin presiones de ningún tipo. Esa es la mejor manera para que podamos tener una buena lucha por la transparencia y contra la corrupción. ¿Cuál es el camino de estas propuestas? ¿Todas tienen que llegar al Congreso? ¿Todas las aprueban ahí? Es una pregunta interesante porque, a ver, va a haber un mes y medio de diálogo. Hay muchísima gente participando, hay muchas organizaciones. La metodología lo que busca es presentar una propuesta y de esa propuesta decir, vamos a ver, de todos los que participaron, estas 5 o 6 cosas son las que todos están de acuerdo. Y sobre la base de esos acuerdos, poder redactar una propuesta, llevarla al Congreso y que los diputados decidan si vale la pena aprobarla. Si los diputados la aprueban, que sería en este caso una reforma a la Constitución, hay todavía un tercer paso. Y ese paso es que los guatemaltecos tenemos que ir a votar en un referéndum si estamos de acuerdo con la reforma que aprobaron los diputados. Entonces, en resumen, diálogo y consensos. Congreso aprueba o imprueba y los guatemaltecos terminamos votando si estamos a favor o en contra. Ese es el proceso que debería seguir una discusión de este tipo. Si no hay consensos, pues vamos, no habrá que reformar nada. Probablemente se pueda llegar a esa conclusión. Si llega al Congreso, es posible que el Congreso apruebe algo y los guatemaltecos deberemos decidir si es bueno o malo y votar por eso. Ese es el camino que debe seguir. Es un proceso a mediano plazo, entendemos entonces. Yo entiendo que sí, hay tiempos que se nos han puesto muy cortos, ¿verdad? Pero mire, en estas cosas yo siento que si hay buena voluntad, deberíamos llegar a acuerdos o a consensos pronto. Yo creo que todo el mundo quiere que los jueces sean buenos, honestos e independientes. Sobre eso debería haber un acuerdo rápido, ¿verdad? Entonces no hay que esperar tanto, pero sí hay que seguir los procesos que nuestra Constitución establece. Sin embargo, en este momento que la independencia no es total y hay casos que ya están en este momento siendo juzgados, podría haber algunos peligros ahí. Por supuesto, digamos, claro, y ahí es función de los actores sociales, de los actores económicos, señalar los riesgos que eso pueda llevar aparejado, ¿verdad? Todos los guatemaltecos lo que queremos es justicia, queremos que se combata la corrupción y que se castigue a los culpables. Pero en ese proceso también es posible que muchas personas puedan haber sido señaladas injustamente. Entonces, a todo guatemalteco le interesa que se separe quién es el malo del bueno y a los malos que se les castigue y a los buenos pues que se les exculpe. ¿Qué más han propuesto ustedes entonces? Mire, aparte del tema del diálogo de la justicia, nosotros hemos hablado de la importancia de reformar la ley electoral y de partidos políticos. Aunque no es el tema propiamente de nuestra conversación de hoy, sí que tiene que ver porque los políticos son los que llegan al Congreso y los que deciden. En nuestra opinión, la opinión del sector empresarial, las reformas que se hicieron quedaron bastante cortas. Nosotros hay 2 cosas que estamos planteando, que son muy sencillas. ¿Cómo hacemos para que se democraticen los partidos? Es decir, que ya no hayan imposiciones dentro de los partidos desde arriba, sino que los afiliados puedan escoger bien y adecuadamente sus candidatos, sus secretarios. Ese es, digamos, el primer tema que nosotros estamos planteando. Y el segundo es que se le devuelva el poder al elector. Y le pongo un ejemplo muy pequeño. Cuando una persona va a votar por la lista de diputados, uno tiene que votar obligadamente hoy de la lista del 1 al 20 en ese orden. Valdría la pena que uno pudiera tener el derecho de decir, bueno, yo voto por este partido, pero prefiero que de primero vaya al que está en el punto 4, porque me parece que es una mejor persona. Eso es devolverle el poder al ciudadano. Esas reformas son las que nosotros estamos planteando para que se discutan en esta segunda generación. Porque de hecho en este momento el Congreso también puede ser un ente pues, que condicione a la justicia. Claro, acuérdense que juega un papel, el Congreso es el centro de decisiones políticas del país. Si no tenemos buenos políticos, no habrá buena política. ¿Cómo hacemos para que tengamos buenos políticos? Bueno, el que quiera participar en la política, que pueda encontrar un partido donde su voz va a ser escuchada. Y luego, que él se quiera proponer de candidato, que los ciudadanos lo puedan elegir a él. No a la persona que el secretario del partido ha escogido que sea el primero, ¿verdad?
Ese es un poco el debate que estamos planteando. ¿Qué problemáticas ven ustedes? Apenas va empezando este debate, pero ¿qué podrían encontrarse en el camino? Mire, yo creo que en el tema de justicia, probablemente uno de los grandes riesgos que tenemos es el tema de la ideología. La justicia no debería tener ideología, no debería ser ni de derecha ni de izquierda. Pero creo que hay algunos actores que todavía siguen, digamos, viviendo en un modelo del pasado que yo creo que los guatemaltecos todos queremos superar. Entonces, ese es un primer riesgo que pudiera evitar que lleguemos a acuerdos entre guatemaltecos. Segundo, yo pienso que hay que escuchar la voz de las organizaciones. Si yo presento una propuesta, escucho a las organizaciones 2 meses, pero al final lo que voy a hacer es lo que yo presenté, yo creo que no se cumple la función del diálogo. Hay que escuchar bien. Y escuchar bien no significa solamente, a ver, abramos esto para que opine cualquiera. Hay que escuchar a la gente calificada. Hay que llamar a abogados prestigiados. Hay que llamar al Instituto de Jueces y Magistrados para que opinen. Esa parte yo creo que es muy importante. Si eso no se hace, ese pudiera ser un obstáculo para el diálogo. Gracias, tenemos un minuto para concluir. Entonces, sus consideraciones finales sobre esta independencia judicial tan necesaria. Sí, yo pienso que el país en este momento está enfrentando un cruce de caminos. Yo estoy optimista en el sentido de que los guatemaltecos honrados somos más y tenemos que alzar nuestra voz para que nuestro país sea mejor. Todos estos procesos de cambio rápidos nos pueden llevar por un buen camino o por un mal camino. Depende de que la gente buena de este país dé un paso adelante y hable y exprese y proponga, porque si no lo hace, pues ese pequeño grupo de siempre es el que va a poner las reglas de juego y eso no se vale. Ese sería mi mensaje. Gracias entonces por esta reflexión Con final. mucho gusto. A usted muchas gracias por estar con nosotros. Por la invitación. A usted por darnos a conocer entonces la postura muy importante del sector empresarial. Así tendremos a muchos más actores sociales en este set para que usted vaya conociendo en esta parte pues muy importante de la independencia judicial básica para la aplicación de justicia. Con esto nos despedimos de esta franja, pero le invito a quedarse aquí en TN23 de noticias y programas que también van a interesarle mucho. Con permiso.